Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les habla su amiga, la psicóloga, tanatóloga, biodescodificadora Laura Berumen, y vamos a hablar es un tema que a todos nos ha pasado, es un tema que es doloroso, es un tema que es preocupante, porque cuántos de los que me están viendo o cuántos de los que me van a ver más adelante no les ha pasado que seguramente han sentido que no sienten y que no tienen un lugar, sienten que no tienen un lugar, sienten que no pueden estar con nadie, que si están en su trabajo no se sienten bien, pero que si están en su casa no se sienten bien, pero que si están con su pareja no se sienten bien, pero entonces piensan que van a ir con sus amigos o sus amigas y que ahí se van a sentir bien y llegan y tampoco se sienten bien. ¿Qué pasa cuando en la vida no nos sentimos bien en ningún lado? ¿Qué pasa cuando no encontramos un lugar? Cuando sentimos que no encajamos en ningún lado, cuando sentimos que no podemos estar bien en ninguna parte. Eso es sumamente difícil para la persona que lo vive, es sumamente traumático para quien lo está viviendo. ¿Por qué? Porque es como si no tuviera un espacio en este planeta, como si no tuviera un espacio aquí, en este momento. ¿Por qué pasan esas situaciones? Bueno, vamos a hablar un poquito de la niñez, vamos a hablar de todos esos rechazos y vamos a hablar muchas veces cómo la gente viene cargando rechazos de su vida desde... Seguramente hay gente que desde antes de nacer, dentro del vientre de su mamá, cuando está formándose ese bebecito, que muchas veces dicen es que no se siente o ay, ¿cómo alguien va a traer una programación antes de nacer? Pues sí, hay gente que ya vive el rechazo de una mamá, hay gente que vive el rechazo de alguien que no lo quiere que existiera, que no quiere que viva. ¿Cuántas mujeres se practican abortos y entonces esos abortos no funcionan y entonces se quedan con ese bebé, pero se quedan rechazándolo, se quedan diciendo no era tu tiempo, no era el momento en que existieras, y ese bebé seguramente pudiera ser tú ya siendo un adulto, ya teniendo 20, 30, 40, 50 años, 60 o más, y no puedas sentir que tienes un lugar en el mundo. Cuando vives un rechazo desde el vientre materno y no lo trabajas en terapia o no lo trabajas en tu vida o no puedes darte cuenta que ese rechazo es desde antes de nacer, entonces tú pudieras sentirte rechazado por todos y sentirte rechazado en todos los lugares y sentir que no encajas y sentir que no tienes un lugar sin saber por qué, y el resultado es que es porque desde antes de nacer fuiste rechazado o rechazada. Es bien importante aquí darnos cuenta que todo se puede sanar. Es bien importante no decir, no, pues es que seguramente alguien ya me rechazó, entonces ya no voy a poder ser feliz, entonces ya no voy a poder seguir en mi vida. Los rechazos en las heridas de la infancia se da a través del progenitor del mismo sexo. Cuando una persona se va, que es de otro sexo, una persona no quiere a alguien, es el abandono. Entonces estamos hablando que el rechazo se hace dentro de la pancita de mamá o después también. Vamos a hablar un poquito cuando ya nace ese bebé y vamos a hablar un poquito de las expectativas. ¿Qué expectativas tiene esa mamá hacia ese bebecito, hacia esa bebecita que cuando nace entonces no le gusta a su bebé? ¿Cuántos bebés al nacer ya están reclamando la mamá, ay, se parece a quien menos quería? Se parece a mi suegra o se parece al Chucky de mi pareja, entonces como que ya no me cae muy bien mi bebé, como que sí lo quiero, pero se me hace fellito o se me hace fellita, pero pues ya lo tengo que querer porque es mi hijo, o simplemente ya porque no llena tus expectativas empezaste a rechazarlo.
y empezaste a decirle que no tenía un lugar en tu vida, empezaste a decirle que no era parte de tu vida, porque nació quizás con el color del pelo que tú no querías, o con el color de piel que no querían que tú tuvieras, o mamá no quería, y vamos creciendo sintiéndonos sumamente rechazados. Pero entonces vámonos también con las familias, esas familias que comparan, esas familias que tu primito es mejor, que tu primita es mejor, que ya logró tu hermanito, ya logró tu hermanita, y mira, tú estás bien menso, o tú estás bien mensa, o tú no lo has podido lograr. Entonces en ese momento el sistema empieza a rechazar. Y es ahí como un niño o una niña puede empezar a sentirse rechazado en el transcurso de que va creciendo. Las heridas se reproducen cuando somos adultos, entonces esas heridas es como un cassette interno que traemos, es como si trajéramos una melodía, donde esa melodía cada vez se puede empezar a activar, porque cada vez, ¿sí? A lo mejor tú llegas a una reunión y entonces no te das cuenta y volteas y ves a una persona, y esa persona tiene rasgos físicos, quizás de tu mamá, o de algún abuelo, o de alguna abuela, o de algún primo, o de alguna prima de tu infancia. Y fíjate bien lo que te voy a decir, se te activa esa emoción, se te activa ese sentimiento, ese sentir, porque de alguna forma vive en ti. Las heridas son, como su palabra se dice, heridas, y son situaciones emocionales que vivimos de niños, de niñas, y que si no nos sanamos, y que si no las trabajamos, y que si no nos las curamos, entonces estas se van a venir reproduciendo una y otra vez, una y otra vez. Y lo peor es que vamos a empezar a buscar situaciones y personas que nos hagan sufrir y sentir lo mismo que cuando fuimos esos niñitos, esas niñitas. Entonces es bien importante empezar a darnos cuenta qué es lo que estamos sintiendo cuando llegamos a esa reunión, qué es lo que estamos sintiendo cuando llegamos a ese trabajo, qué es lo que estamos sintiendo cuando tenemos una pareja y nos sentimos rechazados, rechazadas. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Porque en el sentir está la respuesta de lo que pudimos haber vivido siendo unos niños o siendo unas niñitas. Hay mucha gente que dice, es que yo no me acuerdo que viví de niño, yo no me acuerdo que viví de niña, o yo no me acuerdo qué situación tuve, o pues todos me dicen que todos me querían muchísimo, y resulta que siento que no pertenezco a ningún lugar, que no pertenezco a ningún círculo social, no pertenezco, no me siento pertenecer en algún lugar o en algún momento. Entonces es bien importante aquí empezar a darnos cuenta qué es lo que tendríamos que empezar a cambiar dentro de nosotros para empezar a sentirnos aceptados. Aquí hay otro factor bien importante, y este factor es cuando eres la oveja negra de tu familia. ¿Qué es ser una oveja negra de la familia? La oveja negra de la familia es quien viene a cambiar el sistema. Ese es otro punto bien importante, porque muchas veces vienes a cambiar tu sistema, vienes a hacer diferente tu sistema, y cuando alguien pertenece a un sistema que lo va a cambiar, que viene a cambiar su sistema, entonces es una persona que es diferente a su sistema. Es una persona que va a ir en contra de su sistema. Es una persona que todos van a decir, todos levanten la mano izquierda, y todos van a decir, sí, wow, levantemos la mano izquierda. Y la oveja negra de la familia va a decir, no, no vamos a levantar la mano izquierda, yo no la voy a levantar, yo no voy a hacer lo que todos quieren, yo no voy a hacer lo que todos me dicen, entonces yo voy a hacer cosas diferentes,
con mi vida yo voy a hacer cosas diferentes a los mandatos familiares. Si todos estudiaban derecho, entonces viene alguien y dice yo no, yo quiero ser médico, y todo el sistema se altera y todo el sistema dice ¿cómo es posible que tú quieras ser médico si todos hemos estudiado derecho? Y es aquí donde la oveja negra empieza a no encajar en su sistema, empieza a ser repudiado, empieza a ser criticado, empieza a ser juzgado. ¿Por qué? Porque es lo que es diferente a los demás. No sé si llegaron a ver un programa, no puedo decir el nombre, pero se hablaba en ese programa de algo que decían, ¿por qué no eres una niña normal? ¿Por qué no eres una niña normal? Y entonces resulta que la que era sana era la niña normal. Y todos los que criticaban a esa niña, que le decían que porque no era una niña normal, era la que era sana en el sistema. Entonces los sistemas así se mueven. La gente que viene a cambiar el sistema, la gente que viene a enseñar a su sistema a vivir diferente, es la gente que muchas veces se tiene que ir, o la mayoría de las veces se tiene que quitar. Tiene que hacer cosas diferentes, tiene que llegar y decir, esto no es para mí, esto nos está dañando a todos, te está dañando a ti, papá, te está dañando a ti, mamá, te está dañando hermanos, está dañando primos, está dañando todo un sistema, y es la persona que viene a quitarse para mostrarle al sistema que se puede vivir diferente. Pero en ese quitarse viene la parte de que empieza a ser rechazado, porque muchas veces también no podemos entrar en algún círculo social, porque vamos a ser honestos, casi en todos los círculos sociales, casi en todos, la gente se la pasa criticando, juzgando, diciendo lo que tienen que hacer los demás, hablando de cosas pésimas, hablando de situaciones desagradables, hablando de situaciones de los demás. Pareciera que estamos viendo qué les pasa a los demás, pareciera que estamos viendo qué es lo que queremos ver que los demás hagan, porque entonces nosotros creemos que todo lo que nosotros hacemos está bien y lo que hacen los demás está mal. Entonces empieza la gente a criticar, empieza la gente a juzgar, y quizás tú entras en ese factor de decir, yo no quiero juzgar, yo no quiero criticar, yo no quiero que estén hablando mal de los demás, yo no quiero que digan cosas de los demás. Y es ahí donde tú empiezas a sentirte que no encajas en determinado factor de personas, porque es gente que habla de los demás, es gente que critica a los demás, es gente que le encanta para desayunar a gusto, para comer o para cenar a gusto, tener que hablar de los demás, criticar a los demás, y tú no entras en eso, a ti no te gusta. Y te empiezas a aislar porque empiezas a sentir que para todos los lugares que tú vas empiezan a hablar de los demás. Aquí es bien importante darnos cuenta que todos tienen derecho a ser como tengan que ser y como puedan ser. Lo importante aquí es empezar a detectar qué es lo que te está pasando a ti, qué es lo que estás sintiendo tú. ¿Desde cuándo siento que no encajo? ¿Desde cuándo siento que no voy con todos los demás? ¿Desde cuándo siento que mi vida no tengo un lugar? ¿Y desde cuándo he estado sufriendo esta situación? Es bien importante, porque si ya tienes un año, o si ya tienes 2 años, o si ya tienes muchísimo tiempo más, es momento de que corras a terapia. Te voy a decir, porque pudieras estar viviendo
No en todos los casos son únicos y especiales. Recuerden que no podemos generalizar, no podemos decir todos, o nunca, o siempre, pero en la mayoría o en algunos casos también lo que pudieras tener es depresión. La gente cuando está deprimida también tiende a aislarse, tiende a sentir que no encaja en ningún lugar, tiende a sentirse mal, tiende a estar triste, quieren estar solos, y es también aquí un factor de alerta, de ver qué me está pasando, por qué no siento que tengo un lugar, y empezar a hacer cambios, empezar a cambiar. Nunca es tarde para ser una persona diferente y nunca es tarde para empezar a ver qué es lo que nos lastima. Lo que sí es que vivimos en un planeta, y este planeta llamado Tierra, pues no podemos vivir como ermitaños, no podemos estar aislados todo el tiempo, y tarde que temprano tenemos que empezar a sociabilizar, o tenemos que comunicarnos con la gente, o tenemos que ir al súper, o tenemos que trabajar, o tenemos que de alguna forma ir a una reunión que tenemos que ir porque es parte de lo que tenemos que hacer, una reunión de trabajo, una reunión familiar. Y entonces empieza aquí la situación de empezar a sufrir antes de ir, porque antes de llegar pues ya me siento sumamente mal, ya siento que no encajo, ya siento que no me va a ir bien, y entonces es un factor estresante. Vamos a empezar a saludar. Vamos a saludar a Vale Mier. Hola Vale, te quiero. Vamos a saludar a Minerva. Hola Mine, siempre aprendiendo con buenísimos temas. Muchas gracias Mine. A Ignacio Jiménez. Hola, hola, buenas tardes. A Ignacio. A César Rodríguez. Muchísimas gracias. Psicóloga Laura Berumen. Gracias a ti por estar aquí. A Daisy Guerrero, buenas tardes. Y a Pauti Bautista, hola Lau, hola Pati. Es bien importante entonces empezar a darnos cuenta. A Leti Moreno, hola Leti, bonita tarde. A Cintia Viridiana, hola, hola, hola. A Ali, Ale Fabi, saludos Lau, saludos a todos los que están aquí. Recuerden que este es un espacio donde me pueden hacer preguntas abiertas, donde les puedo contestar, donde me pueden poner los temas que les gustaría que hablara, y con mucho gusto se los puedo yo hablar para el próximo miércoles, y con mucho gusto también les puedo contestar todas sus preguntas. Y bueno, vamos a seguir hablando de cuando sentimos que no tenemos un lugar, de cuando sentimos que no tenemos un espacio en el mundo, en nuestro planeta, en donde vivimos, en donde estamos, en donde nos desenvolvemos, y empezamos a generar mucha angustia. Vámonos ahora con el tema de cuando no sentimos que pertenecemos, cuando no sentimos que podemos estar en algún lugar. Cómo pudiera empezar a llegar la angustia de decir, entonces soy yo, entonces estoy mal yo, entonces todos los demás están bien, entonces ¿por qué yo no encajo? Aquí hay otro factor también, y es un factor que hay que empezar a ver. A ver, si yo no siento que no pertenezco o que no puedo encajar en algún lugar, por todo lo que ya hablamos atrás, que puede ser rechazo de mamá, que puede ser rechazo de cuando somos bebecitos, que también podemos ser ovejas negras, y entonces venimos a cambiar el sistema, y entonces el sistema empieza a rechazarnos, la familia, o hay sistemas de amigos que les encanta criticar, entonces tú no eres así, y también empiezan como a hacerte a un lado. Pero también vamos a hablar de la parte de cuando siempre
nos pasa lo mismo. Y en todos los trabajos, o siempre con todas las personas, o con todos nuestros amigos, o con todas nuestras parejas, o con toda la gente que nos rodea, llámese vecinos, en fin, todo lo que esté alrededor de nosotros, siempre nos conflictuamos. Aquí también es un factor importante y hay que empezar a ver si siempre te pasa, si siempre en todos los lugares a los que tú vas te pasan situaciones de que empiezas a tener conflictos con los demás. Es también importante empezar a darnos cuenta qué estoy haciendo yo, qué estoy haciendo yo, por qué me está pasando y por qué siempre me pasa. Porque efectivamente, seguramente eres una persona que vivió rechazo, seguramente eres una persona que no te gustan las injusticias o no te gustan las situaciones desagradables hacia los demás. Pero eso puede pasar en algunas ocasiones. Pero si te pasa siempre, entonces sí es momento también de empezar a ver qué hago yo, qué estoy haciendo yo, qué está pasando con mi vida, por qué me conflictúo con todos, por qué siempre me peleo con todos. Y aquí quizás es que no sabes decir las cosas. Quizás es que les digas las cosas muy fuertes a la gente sin filtro. Y hay mucha gente que no le gusta que le digan las cosas tan directamente. O muchas veces es también que pudieras traer tú tus conflictos internos, tu paranoia, pensando que todos te quieren agredir, pensando que todos te quieren lastimar, pensando que todos te están criticando o te están juzgando, o todos me tienen envidia, o todos quieren ser como yo, o todos quieren lo que yo tengo. Y entonces ahí también no te das cuenta que te estás haciendo la vida muy pesada, pensando muchas situaciones que quizás no son ciertas. Es bien importante aquí parar y empezar a ver qué estás viviendo, cómo está tu vida y qué estás sintiendo, y qué tanto le estamos echando la culpa a los demás, y qué tanto te sientes que eres psíquico o psíquica porque tienes una bola y es como si vieras tu bola y pudieras ver lo que los demás piensan y sienten por ti. Pero resulta que lo que tú ves que ellos sienten por ti son puras cosas desagradables, son situaciones que te quieren lastimar, que te quieren juzgar, que te están envidiando. Y no es más que producido por tu mente, no es más que producido por algo que tú crees que pudiera ser, y hay que tener mucho cuidado también. Hay que tener mucho cuidado en no hacernos historias que no son, porque pareciera que somos adivinos, pero adivinos para estarnos dañando y adivinos para creer y pensar lo que los demás pudieran pensar de nosotros y que no pudiera ser cierto. Vamos a saludar a González Salvador. Buenas tardes, doctora Laura. Como siempre, muy interesante su tema y muy bien abordado. Muchas gracias, les agradezco mucho que estén aquí. Saludos cordiales, Salvador. Muchas gracias para todos los que están aquí. Y bueno, les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles a las 6. Recuerden que la segunda parte la pueden encontrar en YouTube o por TikTok, la segunda parte de esto, y es relacionado a la parte espiritual, relacionado a por qué a veces no encajamos, pero con el enfoque espiritual, con el enfoque por qué no pudiéramos estar enfocando. A Lorena, hola Lore, saludos. Y a Minerva Montalvo, mi mamá crió a un nieto, ahora mis hermanos y yo ya casados sentimos abandono por parte de mi mamá. Todos tenemos sentimiento con mi mamá, solo tuvo un hijo, un nieto,
nos sentimos rechazados. Bueno, mira, Minerva, aquí puede haber muchísimas circunstancias de tu mamá. ¿Por qué? Porque cada caso es único y especial, pero tu mamá habría que ver cómo estuvo su historia. Por lo que tú me dices, es como si un hermano tuyo tuvo un hijo y tu mamá lo adoptó y se dedicó a vivir ya para el nieto y a todos les dijo adiós. Bueno, eso puede pasar, eso pudo haber pasado porque habría que ver la historia de tu mamá. Seguramente tu mamá vivió rechazo y abandono. Cuando alguien vive rechazo y abandono, entonces cuando siente que alguien de su clan se está sintiendo así, entonces lo toma, ¿sí? Y en exageración lo empieza a proteger. ¿Por qué? Porque su abandono de tu mamá, más el abandono de que pudiera estar viviendo este nieto, que ella siente que ella lo tiene que cuidar o ella lo tiene que proteger, se le activa en ese nieto su infancia. Y entonces es ahí donde es como si les dijera, espérame tantito porque él me necesita más, porque él está solo o porque él está rechazado o porque él está abandonado, y entra en emociones y en sentimientos de ansiedad y angustia y lo protege más porque le está dando lo que le faltó a ella más lo del bebé. Pudiera ser ese el caso. Como no sé bien el caso a profundidad, pero pudiera ser ese el caso. Bueno, les mando un abrazo, muchas gracias por sus comentarios, nos vemos el próximo miércoles, que tengan una excelente semana, lo que pasa de la semana, lo que falta, y un excelente fin de semana, y ya saben, la segunda parte en TikTok y en YouTube. Adiós, saludos.